Ayer quedamos en la diapositiva 45. Ya estamos grabando. Mi PG me ayuda a dirigir y planear. Es la dimensión número 2, que es la que vamos a ver un pequeño bosquejos ahora. La dimensión 2, direccionamiento estratégico y planeación. Entonces, aquí tenemos en la primera dimensión era la de talento humano. Ahora vamos a hablar de esta dimensión, el que es la de direccionamiento estratégico. Aquí tenemos lo que es el marco normativo, los planes de desarrollo, el presupuesto, los documentos de las políticas de gestión y desempeños, los objetivos de desarrollo, ¿cómo es que es el objetivo de desarrollo? Uy, se me fue la palabra. Sostenibles, sí señora. Y la economía naranja, ¿ya? Tenemos dentro del direccionamiento estratégico y planeación, tenemos la reflexión inicial, con lo que arrancan, ¿no? El diagnóstico de capacidades y entorno, cómo se formulan estos planes de desarrollo o planes de acción, ¿no? El plan de desarrollo, pues, a nivel nacional, a nivel departamental, municipal, distrital, y ya el plan de acción interior de cada una de los organismos. Hay que se diseñan indicadores, como el indicador que el consejo le colocó al alcalde con respecto a bordes. Por ejemplo, se definen los lineamientos para la administración del riesgo y se programa el presupuesto, ¿ya? Tenemos también dentro de que el direccionamiento estratégico y planeación es para que mi PG ayude a dirigir y planear cómo es la entidad al interior, ¿no? Sugiere a las entidades tener un horizonte corto y mediano plazo que les permitan priorizar sus recursos y talento humano, así como focalizar sus procesos de gestión en la consecución de resultados con los que garantiza los derechos. ¿Cómo afectó la pandemia a la alcaldía? ¿Cómo afectó la pandemia a la ciudad? ¿Ya? Tan es así que afectó tanto que tocó cambiar lo que era para dónde iban los recursos. Se tuvo que reorganizar todos esos recursos y redistribuirlos en otras partes donde realmente se requiera. Y eso es lo que han estado haciendo actualmente al interior, pues, de la alcaldía de Santiago de Cali. Satisface las necesidades y atiende los problemas de los ciudadanos. Todo eso con el fin de precisamente, miren aquí lo importante que es satisfacer las necesidades y atender los problemas de los ciudadanos. O sea, ¿qué es lo que nosotros requerimos en este momento, por ejemplo, en el país? ¿Ya? En cada una de las ciudades. Entonces ya los mandatarios tienen que empezar a observar dónde realmente es que se requieren esos recursos y los reorganizan. Se presentan pues las políticas y las principales acciones para desarrollar esta dimensión. Entonces aquí las podemos ver. Dentro de la política de planeación institucional tenemos que se empieza con una reflexión inicial. ¿Cuál es el propósito fundamental de esta entidad? ¿Y para quién, para qué y qué? Estas preguntas son básicas para hacer siempre que uno va a dimensionar cómo va a organizar esta entidad. Entonces, ¿cuáles son los fines? ¿Ya?
de esa entidad, los objetivos, su misión, su visión. Segundo, hacer un diagnóstico de capacidades y entornos. Identificar puntos críticos, factores de éxito. Identificar capacidades administrativas y estratégicas. Hay que saber dónde tenemos nuestro talón de Aquiles, saber dónde está dónde debemos realmente apoyarnos, porque ahí es donde mejor preparados estamos. Entonces, análisis interno y externo para identificar los riesgos. Siempre todas las entidades, todas en su mapa de riesgos, saben por dónde es que pueden tener un riesgo y también tienen su plan para evitar esos riesgos. No solamente identificarlo, sino definirlo, definir el cómo evitar ese riesgo. ¿Ya? Formular planes. Contar con un líder o área responsable de planeación. Definir resultados, metas, actividades responsables, tiempos y recursos. Documentar la planeación. Dentro de la formulación de planes es importante identificar quiénes son los responsables de cada una de las áreas. También hay que definir las metas, las actividades, en qué tiempo se va a elaborar. Todo eso debe constar en cada uno de los planes que se están documentando. Dentro del punto número 4 podemos observar que se formula ya el indicador. Entonces, el indicador con él nos permite medir si esa actividad realmente se está cumpliendo de manera óptima o no. Entonces hay que tener en claro ahí para el indicador los objetivos, los planes, los programas, los proyectos. Eso lo tenemos también dentro del plan de desarrollo. Nosotros ahí dentro del plan de desarrollo tenemos los programas, los ejes temáticos sobre los cuales está funcionando cada uno de los programas, cada uno de los proyectos, a qué eje temático pertenece. ¿Ya? En determinar puntos críticos, establecer qué se quiere medir. Hay que saber cuando uno está generando pues los indicadores exactamente qué es lo que vamos a medir. Puede ser un indicador cualitativo o puede ser un indicador cuantitativo. Los cualitativos son un poco más difíciles para definir, no son tan fáciles como los cuantitativos, que pues sabemos que esos son más fácil porque uno por cantidad dice, no, voy a procesar 100 requerimientos al mes. Entonces uno ya sabe que si llegó a los 100, cumplió la meta. Si no llegó a los 100, 99, entonces ya no cumplió la meta. Pero claro que uno tiene que saber cómo lo define, porque puede ser que en ese mes justo no entraron los 100 requerimientos, ¿ya? Entonces hay que saber cómo se define realmente el indicador, así sea cuantitativo. Definir indicadores y métodos de ejecución. ¿Y cómo se va a construir? ¿Cuál va a ser el procedimiento para construir y sacar todos los indicadores correspondientes? En el punto 5 tenemos que formular lineamientos para la administración de riesgo. Entonces hay que definir las políticas de la administración de riesgo, aunque normalmente en las entidades públicas pues nosotros ya tenemos todo eso regulado por la ley, ¿no? El estatuto de corrupción, el código de disciplinario único, ¿ya? Todo eso nos da y la, el código penal también nos ayuda a definir también todo lo que son las políticas cuando son
en ese caso de riesgo, y también las otras normas, ¿no? Porque, por ejemplo, la ley de archivo obliga a tener un buen uso del archivo, un buen cuidado, un debido almacenamiento, la ley 594 del 2000. Entonces, cada una de las leyes ya tiene de todas maneras dentro de ella, o decretos también, porque podemos hablar de todas las normas realmente, inmersos en ellos unos riesgos, ¿no? Y que hay que realmente tomarlos en cuenta dentro de la administración, según sea cada una de las entidades, sus funciones, ¿no? Y qué ley es la que la está regulando, o norma en concreto. Identificar y valorar riesgos, cuando sean, pueden ser operativos, de corrupción, de contratación, de defensa jurídica, ¿no? Las, los derechos de decisión, si no se contestan en tiempo reglamentario, pues puede incurrir en una tutela, y eso es un riesgo que nosotros tenemos que evaluar, ¿no? El sexto punto: consolidar el plan anticorrupción y atención al ciudadano. El PAC, en su artículo 73, la ley 1474 del 2011, hay que definir exactamente el plan. Con el plan de riesgos, nosotros ahí tomamos en consideración todos los riesgos, o sea, tomamos ese plan anticorrupción, la ley 1474, y la volcamos para precisamente saber en qué riesgos podemos incurrir. Las políticas, en el séptimo punto, pues ya dentro de la política de gestión presupuestal, tenemos que las políticas de gestión presupuestal, el PAC, el programa anual mensualizado de caja, y el PAA, el plan anual de adquisiciones, ahí donde se define cuál va a ser la contratación, qué es lo que realmente requiere necesidad para funcionar en esa vigencia. ¿Listo? Dentro de los atributos de calidad a tener en cuenta para la dimensión de direccionamiento estratégico y planeación, tenemos que, primero, orientado al propósito fundamental para el cual fue creado la entidad y a la generación de valor público. Entonces, saber exactamente cuál es la misión y la visión, tenerla claro, tenerlas muy claras, tener las políticas de esa entidad para poder orientar hacia, hacia esos fines estratégicos que es la entidad y todo su direccionamiento estratégico. En segundo punto, tenemos que responder al análisis del contexto externo e interno y a su capacidad para lograr los resultados. Tercero, el comunicado interiorizado por todos los servidores y contratistas. Saber, cada uno de los servidores públicos debe saber cuál es el plan de desarrollo, tenerlo cada uno, el, el plan de acción, cada organismo, al interior de cada uno, cuál es el plan de trabajo que han desarrollado para cumplir las metas que ya han sido definidas dentro de las políticas, dentro del direccionamiento estratégico como tal. Comunicado interiorizado por todos los servidores y contratistas. Ese está repetido. El quinto, con clara definición de roles y responsabilidades. Pues también hay que definir los roles y las responsabilidades de cada uno de los servidores públicos, definir sus funciones, aunque todo eso viene dado por el función, ¿ya? Pero el direccionamiento estratégico, cuando
lo requiera, se puede reorganizar internamente, ¿ya? Y definir nuevos roles y nuevas responsabilidades. Eso con base en la evolución y con base en las políticas y, y los indicadores, ¿no? Y los informes que se produzcan, se toman esas decisiones. Sexto, basado en principios de integridad y legalidad. Siempre pues hablamos de la integridad y la legalidad, ¿ya? Que estamos en ese marco. Con metas estratégicas de gran alcance, coherentes con el propósito y las necesidades de los grupos de valor. Entonces, las metas estratégicas, pues nosotros tenemos que definir las metas a corto, a mediano, más a corto, a mediano, porque, bueno, a largo plazo, tal vez a los 4 años, también se hacen unas metas de cuánto dura digamos, la dirección, pues en este caso la alcaldía, el proceso, toda la, la administración actual, ¿no? Y asimismo en cada una de las entidades, pues en el mundo, pues ahí todas las entidades tienen, fijan un director, un responsable total, pero tiene también un tiempo límite, ¿ya? Entonces, eh, ahí tenemos que tener en consideración esas metas marcadas de acuerdo a los tiempos en los cuales va a poder estar vinculado a esa entidad. Octavo, que permite la articulación institucional y alianzas estratégicas, así como la inclusión de mejores prácticas. Como ayer hablamos de la articulación interinstitucional, de las alianzas estratégicas que se pueden crear de acuerdo a lo que se requiera. La DIAN y la Cámara de Comercio tienen sus alianzas estratégicas. La alcaldía también tiene que tener sus alianzas estratégicas, ya sea con las otras entidades que requiera, según sea lo que necesite, por ejemplo, para cada uno de esos organismos. Atributos de equidad a tener en cuenta: la dimensión, direccionamiento estratégico y planeación. Entonces, con respecto a la planeación institucional, primero, que sea definida como resultado de un proceso de participación de sus grupos de valor. O sea, que todos realmente aporten a ese análisis, ¿no? Segundo, que sea articulada con los planes de desarrollo nacional o territorial, según sea el caso, y direccionamiento estratégico. Siempre pues el plan de desarrollo nacional, por ejemplo, cuando nosotros vamos a hacer un proyecto, entonces nosotros siempre tomamos como principio el plan de desarrollo nacional y después vamos bajando el COMPES también. Después vamos tomando el plan de desarrollo departamental. Entonces vamos viendo el eje al cual vamos a ir amarrando ese proyecto. Entonces en el plan de desarrollo está en este eje, en esta parte, en ese capítulo, en ese programa y ya lo vamos amarrando. Después cogemos el plan de desarrollo territorial y hacemos lo mismo, vemos el eje temático, corresponde a este programa, a este proyecto, aquí lo podemos definir. Y de ahí tomamos el plan de desarrollo distrital, pues digamos que ya Cali es distrito. Entonces, y vamos también haciendo todo el análisis de a qué parte lo vamos a ir amarrando, qué eje temático le corresponde en el plan de desarrollo distrital, qué programa, un proyecto, y el proyecto ya queda bien
amarrado a los planes de desarrollo, ¿ya? Asimismo, con el ODS también sacamos a qué corresponde. Entonces, en este caso, el direccionamiento estratégico también lo tenemos que amarrar a todos esos desarrollos para tenerlo bien articulado con ellos. Articulada con los recursos físicos de infraestructura, tecnológicos, entre otros disponibles. O sea, que realmente, pues, por ejemplo, si ya la alcaldía va a entrar a definir, la DIAN va a entrar a definir su direccionamiento estratégico y planeación, entonces que sepa realmente, hace un análisis de lo que ellos tienen y poseen como recursos físicos, qué infraestructura se tiene, qué recursos tecnológicos hay, o sea, todo lo que son computadores, redes, servidores, todo el compendio tecnológico como tal, ya, que tienen disponible, ya, y también el talento humano que es básico, acuérdense que es la primera dimensión, ya. En el cuarto punto, con resultados anuales para el cumplimiento de las metas estratégicas. Entonces, tener realmente resultados, así cuando se hace la rendición de cuentas, ahí están presentando cuáles son los resultados de ese direccionamiento estratégico, ese plan de acción que se basó en lo que ya el plan de desarrollo lo había definido ya el alcalde como tal o el director de la DIAN o quien lo haya definido, entonces saber que con base en eso lo que le tocaba a esa oficina, a esa división, digámoslo, entonces ellos como tal muestran qué resultados han obtenido, si cumplieron o no cumplieron con esas metas estratégicas. Oh, también en el punto quinto tenemos que estar orientados a resultados y satisfacer las necesidades de sus grupos de valor con los recursos necesarios que aseguren su cumplimiento. Saber que las metas estratégicas que se definieron dentro del direccionamiento estratégico deben estar orientadas a obtener los resultados, ¿ya? Y satisfacer todas las necesidades de los ciudadanos, de los grupos de valor como tal, ¿ya? Cumplir con todos esos recursos que la DIAN posee, que la alcaldía posee, que la entidad posee, ¿ya? En el punto sexto, que esté soportada en un esquema de medición para su seguimiento y mejora. Entonces, ahí es donde entran lo que es los indicadores, ¿ya? La creación de esos indicadores ya con un direccionamiento va a medir si realmente ese direccionamiento estratégico y esa planeación que se hizo realmente se obtuvo los resultados que se habían fijado. Séptimo punto, con riesgos identificados y controles definidos para asegurar el cumplimiento de gestión institucional. Entonces ahí entran lo que son los mapas de riesgo y qué controles. Ahí dentro del mapa de riesgo se fijan controles, se fijan las acciones para evitar que se generen esos riesgos realmente. ¿Ya? Y en el punto 8, que incorpore las acciones a desarrollar para las demás dimensiones del IPG. Entonces, que dentro del plan de direccionamiento estratégico, que toda esa planeación, toda esa dimensión, tiene que incorporar él dentro de esa planeación las otras demás dimensiones. ¿Cómo se van a desarrollar las otras dimensiones? Cómo van a funcionar? ¿Ya? ¿Alguna pregunta de la dimensión segunda? Entonces vamos a ver lo que es la dimensión tercera. Aquí tenemos que MG,
me ayuda a lograr resultados y a garantizar derechos de los ciudadanos. Entonces aquí tenemos la gestión con valores para resultados. Aquí podemos observar, bueno, el mismo diseño, ¿no? Aquí va talento humano y acá estábamos en la direccionamiento estratégico y ahora vamos a ver ese otro pedazo que es la gestión con valores para resultados. Aquí tenemos que por fuera de la institución tenemos la relación Estado-ciudadano. Entonces aquí debe haber transparencia en acceso a la información pública, lo que ellos puedan realmente, lo cual ellos puedan tener de conocimiento. Hay documentos que tienen reserva, ya los hablamos ayer. Lo que tenga que ver con ley de víctimas, procesos disciplinarios, en la parte administrativa, ¿no? También el pago de recompensas, todo eso tiene reserva. Entonces, eso de ahí, eso no puede todo el mundo conocerlo, eso no es de público conocimiento. El acceso a la información pública, pues en la medida que ellos puedan realmente acceder, y la lucha contra la corrupción, el servicio al ciudadano, la racionalización de trámites, o sea que algunos trámites no, por la ley antitrámites, pues que no realmente no son necesarios solicitarlo. Por ejemplo, la cédula de identidad al 150% ya no se está requiriendo. Muchos casos pues ya está ella dentro de los contratos y entonces ya no se requiere, ya la puede uno, ya digamos, ya la tiene que solicitar al registro, ¿ya? Sí, al registraduría. Muy bien. Y la participación ciudadana en la gestión, las veedurías, yo les contaba que existen las veedurías ciudadanas, ¿ya? Que son capacitados por la Contraloría Municipal, el gobierno digital, la para la sociedad, ahora ya está la carpeta ciudadana digital. Pues creo que eso no está funcionando todavía bien, que todavía yo no, o será la plataforma que estaba caída, quién sabe. Y dentro de la institución tenemos que de la ventanilla hacia adentro el fortalecimiento organizacional, simplificación de procesos, la ejecución presupuestal y eficiencia del gasto público. Realmente el llamado que ha hecho pues el gobierno nacional de la racionalización de todo el gasto público, realmente hay una circular que precisamente el alcalde envió, que es solicita a todos los secretarios, a todos los organismos que por favor dispongan bien del gasto público, que procuren hacer ahorros, ¿ya? También en el fortalecimiento simplificando los procesos, también eso logra un ahorro, ¿no? Al interior de la institución. El gobierno digital, TIC para el Estado, de manera digital, pues nosotros realmente
también tenemos menos gasto público. El problema es que, por ejemplo, el decreto del año pasado en el cual solicitaba que como pasamos a virtualidad, los documentos no tenían que imprimirse, ¿no? Todos los documentos que ingresaban y los que generábamos nosotros. Pero eso era solamente por, por mientras duraba, como quien dice, la pandemia. Ya una vez que eso terminó, todavía hay que imprimirlo. Igual, hay que entrar a imprimir igual todo eso, ¿ya? Porque de todas maneras, en cuanto a gobierno digital, todavía nos falta mucho, ¿no? Y pues como de todas maneras pueden hackear las bases de datos, esa información se puede perder. La seguridad digital, el hecho de que ayer les contaba que pasó con las páginas, la página de la alcaldía, pues la página de la alcaldía fue, le intentaron, Anonymous la intentó hackear, lo único que consiguieron fue cambiar pues las imágenes de Orfeo. Orfeo era el sistema de gestión documental hasta el año pasado y este año ya es Mirabe. Entonces, de todas maneras, pusieron la IP de Mirabe, de Orfeo y de la página web de la alcaldía, la pusieron privada mientras instalaban unas nuevas seguridades, ¿no? Y la defensa jurídica, pues lo que es el departamento administrativo jurídico de la alcaldía, es el que, por ejemplo, en la alcaldía es el que efectúa esa defensa jurídica como tal y la mejora normativa. Siempre nosotros estamos en evolución constante, siempre van a haber o resoluciones, acuerdos, ordenanzas, leyes, proyectos de ley, ya, decretos, resoluciones que estén precisamente eh, desarrollando una mejora normativa. ¿Qué hemos visto que, por ejemplo, en educación se ha venido al caso? Primero que todo, el hecho de que los niños el año pasado tuvieron que estar en virtualidad. Y eso fue un proceso que no tuvimos, que tuvimos que arrancarlo sí o sí, ¿ya? No había de otra por la pandemia. Entonces, el proceso de virtualidad no estaba regulado. Entonces, el ministerio, mediante que fue evolucionando ese proceso, se fue regularizando, ¿ya? Y este año, ¿qué pasó? Empezó con el regreso a la normalidad, la alternancia. La alternancia tampoco existía, ¿ya? Entonces ya este año el ministerio definió la alternancia. ¿Cuántos niños por salón pueden estar? Entonces se empezó a hacer el análisis de todos los establecimientos educativos, sean privados, sean públicos, todos tocaban hacerle el análisis, verificar, dotarlos de la infraestructura para, para poder tenerlos donde lavarse las manos, toda la seguridad, la bioseguridad que los niños deberían tener tapaboca, todo eso fue todo un cambio total que no estaba el año pasado. Entonces, eso es una mejora de acuerdo a lo que se está evidenciando en el país, en la ciudad, ¿ya? Entonces, nosotros estamos en constante cambio. Lo único que garantizamos es el cambio. Eso sí siempre va a ocurrir. Sigamos.
no sé si cabe bien. Sí, pensé que estaba más. Estaba recortado aquí el señor, pero es así. De la ventanilla hacia adentro. Dentro de esta primera perspectiva se realizarán elementos que debe tener en cuenta. Entonces aquí, la política de fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos, la política de gestión presupuestal. Bueno, hablemos de la primera, política de fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos. Aquí tenemos repensar la organización, la situación actual, diseñar y rediseñar estructura, esquema de negocio, cadena de valor y la planta de personal. Entonces, se toma en consideración todo eso, ¿sí? Como les conté lo que pasó con en la parte de educación, ¿ya? Que nos tocó prácticamente sobre la marcha, ir aprendiendo, hacer el comité de alternancia, hacer visitas a los colegios, todo eso, colegios de bioseguridad para los niños, para los profesores, la vacunación de los profesores, ahora estamos en ese proceso. También en lo que es la gestión documental, la alcaldía está inmerso del ajuste de la tabla de retención documental, entonces eso a nivel de la alcaldía está en ajuste, porque la anterior tabla no fue, salió con unas observaciones. Entonces, pero entonces todo eso es sobre la marcha, porque apenas nos informan el AGN que hay que hacer eso, pues la alcaldía tiene que hacerlo, ¿ya? Entonces, eso es una constante que tenemos en los cambios. ¿Ya? Trabajar por procesos, identificar y definir. Procesos, objetivos, secuencia, responsable, riesgos y controles. Entonces, definir para cada uno de los procesos los objetivos, cómo se va a desarrollar ese proceso, quién va a ser el responsable, los riesgos, qué riesgos puede tener el proceso, qué controles hay que colocar para evitar esos riesgos, y gestionar los recursos físicos, comunicación, gestión física, contable, CGN, el plan general de contabilidad pública, las políticas de austeridad, que es la que ahora está de primera línea. Dentro de la política de gestión presupuestal, tenemos también que ejecutar el proceso. Si el proceso no se ejecuta, si el presupuesto no se ejecuta, ya es una mala calificación para la entidad. Entonces, tenemos que ejecutar todo el presupuesto que se programó, porque si no, lo que sobre lo van a perder. Entonces, siempre es conveniente aplicar todo el presupuesto al plan de desarrollo, a los proyectos, a la alcaldía como beneficio para la comunidad. Porque si no, entonces van a decir, no, a usted le sobró plata, no es administrador. En el caso de las entidades públicas, no es que son buenos administradores el hecho de que a uno le sobre plata y la guarde para el próximo año. No, no es eso. La pierden. Entonces, aquí hay que ejecutar completamente el presupuesto. Si no, lo van a calificar mal. Increíble, ¿no? Revisar lo programado en direccionamiento estratégico. Entonces, hay que, dentro de las políticas de gestión presupuestal, hay que revisar lo programado, cuál es el plan direccionamiento estratégico, para dónde va, estar constantemente
observándolo y dirigiéndose ahí para poder ejecutar en su totalidad el presupuesto. Dentro de las políticas de gobierno digital, las TIC para la gestión, tenemos que formular una estrategia de tecnología e innovación, gestionar el gobierno de las tecnologías de información, desarrollar procesos para el manejo de la información, gestionar sistemas de información y servicios tecnológicos, potenciar capacidades institucionales. ¿Ya? En estas políticas del gobierno digital, ya es precisamente al interior estar gestionando que la tecnología realmente facilite el desempeño de la entidad, que ayude a todos los funcionarios a hacer un buen desarrollo de sus actividades. Como es el caso de Orfeo y Mirabe. Orfeo era un sistema de gestión documental que nosotros nos ingresaba la queja, nosotros hacíamos el en Word, ya lo montábamos en el Orfeo, la respuesta, listo, ya una vez que estaba montado en el Orfeo, lo imprimíamos, ya, para que el jefe lo firmara, ya, estamos botando papel ahí, impreso, ya, firmaba el papel, ya, y ahí lo escaneábamos y lo teníamos que subir al Orfeo y de ahí finalizarlo, ya, después enviarlo puede ser por correo escaneado, puede ser por físicamente por mensajero, ¿ya? Según pues se tenga la facilidad, según si se tienen los datos de la persona, si realmente dejó todos los datos, si dejó el correo, si dejó la dirección clara, porque a veces no ponen que son anónimos y dejan una dirección que no existe, ¿ya? Que cuando la van a buscar tienes que atravesar toda la ciudad hacia el oriente y llegas allá y realmente esa persona no existe. O sea, es anónimo, ¿ya? Y entonces, ¿y qué pasó? Eso era lo feo. Ahora, el Mirabe, entonces el Mirabe, ¿qué es? El Mirabe todo lo manejamos digital, lo firman digital, se envía automáticamente por correo si la persona, si el usuario dio permiso para que se le enviara por correo electrónico, pues ahí está, listo, la autorización y él automáticamente, nosotros no nos damos cuenta, se termina se finaliza el radicado y él automáticamente salió, ¿ya? Y de ahí, ¿qué nos permite también el Mirabe? Pues saber en dónde está esa carpeta, ¿ya? Hay un rol de archivo que permite llevar el control de los archivos de la alcaldía. Entonces, saber dónde está la caja, dónde está la carpeta, dónde está cada uno de los procesos de cada uno de los organismos de la alcaldía. Entonces, como podemos observar, es una mejora que se obtuvo el hecho de cambiar de Orfeo a Mirabe por medio de un programa, por medio de una tecnología, ¿no? La política de seguridad digital. Entonces, aquí tenemos consultar documentos del COMPES 3854 del 2016 para orientar y dar lineamientos. O sea, con el COMPES nosotros tenemos que con él nos dan los lineamientos para esas políticas de seguridad digital. Articular esfuerzos para asegurar la implementación de
comités sectoriales y de gestión y desempeño. Y consultar lineamientos de entidades territoriales en MITIC. O sea, realmente es tener pues los lineamientos del Ministerio de las Tecnologías, ¿ya? Y tener el comité, implementar ese comité para, con esto, con el COMPES, tener un norte y poder aplicar esas políticas de seguridad digital en la entidad. Política de defensa jurídica, bueno, aquí ya intervienen lo que son los abogados, los juristas, ya conforman el comité de conciliación para las grandes demandas, más que todo, también pequeñas demandas, las que se estime, pues siempre hay un comité conciliador que es el que decide, pues, cómo, si llegan a un acuerdo, ya estudian el caso, según el caso. Utilizar el Sistema Único de Gestión de Información de Actividad Litigiosa del Estado, SHUL, ¿ya? Y adelantar las acciones de gestión de defensa jurídica en entidades nacionales y territoriales. Pues en lo que es la entidad, digamos, la alcaldía hacia el interior está llena de abogados, en muchas áreas se requieren, ya, precisamente para poder ejercer la defensa jurídica de la entidad como tal, ¿ya? Esto es entonces lo concerniente hacia el interior de la entidad, ¿ya? En cuanto de la ventanilla hacia afuera, Estado ciudadano, esta relación. Entonces aquí tenemos desde las 6 hasta las 10. Tenemos la política de transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción. Bueno, aquí es publicar y divulgar los documentos. Nosotros colgamos en la página web muchos documentos, ya, instrucciones, todo lo concerniente que tiene que ser como público se cuelga en la página web. Entonces, la DIAN inclusive también tiene colgados documentos de leyes, normativas, quienes la DIAN en su plataforma, ¿no? En el MUISCA también y en su página web. Incentivar ejercicios de participación ciudadana y definir controles. Para eso hay también en lo que es la alcaldía, está el organismo de participación ciudadana. En cuanto a la política de servicio al ciudadano, tenemos que facilitar el acceso de los ciudadanos a sus derechos mediante los servicios de la entidad. Se tiene en la página como un video de cómo registrar el trámite en Mirabe, ya. También hay nosotros en lo concerniente a educación tenemos otro aplicativo que es el SAC, que se llama Servicio de Atención al Ciudadano. En su segunda versión, que es un aplicativo desarrollado por el Ministerio de Educación para atender a todos los requerimientos en cuanto a educación se requiera de los ciudadanos. Entonces nosotros tenemos también en la página de la Secretaría de Educación ese aplicativo y también está el cómo acceder y cómo registrar mediante el link el requerimiento. Entonces, eso entraría dentro de las políticas de servicio al ciudadano. ¿Ya? Entre la gestión del servicio al ciudadano como una labor integral
y consultar el Programa Nacional de Servicio al Ciudadano para identificar el estado de la gestión de la entidad. Entonces, en cuanto a esas políticas de servicio al ciudadano, pues aquí vemos que es dotar de herramientas cada una de las entidades para poder realmente que los ciudadanos puedan hacer los requerimientos, ¿ya? Y en eso nos apoyamos en la tecnología. En la política de racionalización de trámites, pues tenemos la ley antitrámites, tenemos que aquí vemos que orienta la entidad a simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar, automatizar trámites y procedimientos, a no pedirle al ciudadano trámites que realmente son inoficiosos, o sea, documentos que los posee la entidad y tiene por qué pedírselos al ciudadano, sino que internamente los puede gestionar. Facilitar el acceso de los ciudadanos a sus derechos, reduciendo costos, tiempos, documentos, procesos y pasos. O sea, realmente que los trámites, hay algunos que pueden ser sin costo, hay otros que sí implican un costo, por ejemplo, las estampillas. Ahí ya toca que para refrendar los títulos de los ciudadanos cuando se van al exterior, entonces tú ahí compras las estampillas y ya, solamente el costo es el de la estampilla, pero no hay ningún otro gasto extra, ya, para poder hacer eso. Política de participación ciudadana en la gestión pública. Elaborar el diagnóstico y construir las estrategias de participación y rendición de cuentas. Divulgar y ejecutar las estrategias y evaluar las estrategias y retroalimentarse. Entonces, ahí, en ese caso, pues la rendición de cuentas que la hemos visto por Facebook en muchas ocasiones, el presidente las hace ante el Congreso, su rendición de cuentas y así. En cuanto a eso, también están las veedurías ciudadanas, ¿ya? La JAL también entran ahí a hacer de alguna manera un control político. La política de gobierno digital, revisar gobierno abierto, transparencia, participación, colaboración, revisar TIC para servicios, trámites y servicios, sistema entregado de preguntas, trámites y servicios en línea. Pues todo eso está con base en las TIC, cómo se hace los procesos tanto internos hacia el interior, ¿ya? Porque hay muchos software diseñados para poder atender al ciudadano y también están los software del sistema de gestión documental que ya actualmente pues el Mirabe en la alcaldía. Ya es basarnos más de todo en apoyarnos en las tecnologías para poder dar una buena atención al ciudadano. Atributos de calidad a tener en cuenta en la gestión operativa de una entidad y para una adecuada relación Estado-ciudadano. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta para poder prestar un buen servicio al ciudadano? La gestión de la entidad soporta en el trabajo por procesos. Todo tiene que ir por procesos. Saber ese proceso pertenece a ese organismo, entonces él es el que tiene que desarrollarlo, el cual tiene en cuenta los requisitos legales, las necesidades de los grupos de valor, las políticas internas de la entidad, los cambios del entorno para brindar resultados con valor. Entonces, como les estaba contando, pues nosotros seguimos evolucionando conforme se va desarrollando el día a día
y con respecto a la pandemia, ¿ya? Y a lo que estamos viviendo en el momento actual. El uso de las TIC para tener una comunicación fluida con la ciudadanía, dependiendo de las políticas de gobierno digital y seguridad. Bueno, ahí lo tenemos bien claro que estamos empleando las TICs, ¿ya? La consulta, las decisiones legales que regulan su gestión. Eso lo sabemos que eso es la base de todo. Empieza con las políticas, con las normas, el normograma que rige cada una de los procesos, una estructura organizacional articulada con los procesos y que facilita la interacción en función de los resultados institucionales. Saber cómo está organizada la institución, el organigrama de la institución como tal, ¿ya? El compromiso con la preservación del medio ambiente. Pues nosotros ahora dentro de la Constitución, nosotros tenemos los segundos, creo que son, ¿cierto? Los segundos derechos, no es el tercero, los primeros son, sí, los de, está inmerso ahí lo que es el cuidado del medio ambiente, ¿ya? Son, eh, son los derechos de tercera generación. En esos de ahí debemos tener el compromiso de preservar ese medio ambiente, de procurar no transgredir, ¿ya? De cuidar todo lo que es el medio ambiente. Los trámites simples y eficientes que faciliten el acceso de los ciudadanos a los derechos. Entonces, que los trámites sean simples, eficientes, que sean realmente efectivos, ¿ya? Para que el ciudadano realmente no vea vulnerado sus derechos. La promoción de espacios de participación ciudadana que evalúa para generar acciones de mejora. Realmente las veedurías, los controles, por ejemplo, cuando van y hacen las auditorías, Contraloría, ahí salen unos hallazgos, pueden ser unos hallazgos que no requieran, que no sean de orden fiscal, sino sean más que todo o control interno cuando vaya a hacer también sus auditorías, ¿ya? Es un plan de mejora, no, esto así no debe, este no es el formato, ustedes tienen que tener este formato, mire, están llenando el formato que no corresponde. Entonces, con eso se hace un plan de mejoramiento y ya se comprende que el formato adecuado, por ejemplo, para nosotros tenemos series complejas y series simples. Series complejas usa eh, el índice y uno lo diligencia y ahí coloca como va en un orden, como una serie simple, entonces va en un orden, entonces uno ya va colocando y tiene un índice y cuando requieran, por ejemplo, una resolución, como están todas ordenadas, ya saben en qué carpeta están, en qué folio está y es más rápido de accederla. Y si tú empleas para esa serie simple la hoja de control, que es para las series complejas, pues realmente no te va a quedar bien organizado, no va a funcionar bien, ya no está diseñada para eso. Entonces, puede meter un error y eso puede significar un hallazgo, ¿ya? Entonces, ahí la auditoría, ¿ya? Como nos genera una acción de mejora, nos está ayudando a realmente a avanzar más en nuestro proceso de gestión documental. Entonces, promocionar esos espacios para que las veedurías, para que las auditorías como tal, pues rindan, evalúen cómo está funcionando el proceso al interior y obtengamos una mejora en toda la entidad. La delegación o tercerización, ¿cuándo procede?
de procesos, bienes o servicios se ajusta a los requerimientos de la entidad y a sus